un ejemplo. Esto lo han hecho, empezó en francés, luego lo ha hecho en catalán, y hay muchos vocablos en latín que no se parecen nada a los de las lenguas romances, y sin embargo todas las lenguas romances sí se parecen entre sí, curiosamente. Entonces, por ejemplo, veis en latín cómo se dice caballo, equus, luego en italiano antiguo caballo, en rumano cal, en español caballo, en italiano caballo, en francés cheval. Entonces, y así unos cuantos ejemplos, hasta, bueno, tienen 300 o 400 vocablos muy comunes que realmente se debían conservar de madres a hijos, si la madre es en latín, y esta es una madre desnaturalizada. Mientras los hijos sí que parece que son hermanos, la madre no es del latín, o no parece ser el latín. Entonces, esto, el indoeuropeo, hay que matizar lo que es, y hay que matizar lo que es, y hay que resolver este y otros problemas que da el indoeuropeo, como ha llegado esta mañana. Entonces, vamos a pasar, esto no lo iba a decir, pero vamos a pasar a la otra presentación. Antonio, Dime. ¿qué pone ahí? La última palabra. Por mover la lengua de otro modo, por hablar lo que no es ortodoxo. ¿Ya está? Pues se lo quemaron de efigie y luego le hicieron la vida imposible y murió en las mazmorras del castillo de San Jorge, la sede de la Inquisición en Sevilla, que está en el puente de Triana, para quien quiera verlo, porque es uno de los pocos museos de la Inquisición que hay en España. Bueno, es el único que yo conozco. No se ha querido hacer museo. ¿Hay algún museo de la Inquisición por algún otro lado? Santillana del Mar, maestro. De Santillana. Había sido pero ese es de torturas. O sea, este es un museo muy más de documentación y más y tal. Si podéis ir, está en el mismo puente de Triana, si vais a Sevilla, y es muy interesante. Bueno, entonces, o sea que lo que queréis ver era esto. Entonces, este es un judío que se escapó y luego lo quemaron en efigie, lo cogieron preso y murió ahí en el castillo de San Jorge, que luego fue la sede de la Inquisición. Vamos a ver cómo vamos de aquí. Esto lo damos aquí, le damos aquí, y le damos luego a este de aquí. Vamos a ver. Que se cargue. Ya está. Bueno, aquí lo que vamos, en las lenguas mediterráneas es un grupo de lenguas que las hemos relacionado entre sí a través del euskera por una metodología que vamos a decir muy someramente. No quiero aburrir, la gente, estábamos comentando, Luis y yo, que comprendo que está reventada de andar para un lado y para otro, pero yo voy a decir 4 cosas, aunque tenga diapositivas. Simplemente lo que quiero decir con el siguiente grupo de diapositivas es que hay escrituras íberas en toda la península. Eso lo vamos a ver. Pero además fuera de la península también hay en Cerdeña algunas inscripciones pocas, y hay, por supuesto, en la parte francesa de los Pirineos y hasta bien un poco metida en la Liguria. Pero ahí es donde tenemos inscripciones ibéricas. Y eso lo voy a pasar, todas las diapositivas, mostrando los sitios de España donde hay grafía ibérica de diferentes tiempos, diferentes estratos de tiempo y diferentes estratos de lugar. Los estratos de lugar los vamos a ver ahora mismo. Entonces vemos cómo, vamos a empezar diciendo que en las cuevas de hace 20.000, 30.000 años hay una serie de signos comunes, por ejemplo, comunes en el sur de Australia, en el sur de Australia y, por ejemplo, en Francia y en España, en donde estamos ahora, en Norteamérica, Sudamérica, hay signos comunes de hace 30.000 años. Esto tienen que explicarlo porque hay esta escritura común, sea ideográfica, sea fonológica. O sea, esto tienen que explicarlo. Es una tesis que han hecho la gente de Vancouver, de aquí, de la isla de Vancouver, de la Universidad de Vancouver, la han hecho hace 3 o
4 años y no encuentran explicación satisfactoria, pero claro, los lenguajes se decía que tenían un límite de aparición, los lenguajes escritos, pero por lo que vemos aquí, pues la extensión de la escritura fue mucho más deprisa y esto tiene implicaciones incluso en las migraciones humanas, etc. Posteriormente también se ha visto que en Huelva, en megalitos de Huelva, hay esta escritura. Ana María Vázquez Ois, una profesora titular de la Universidad Autónoma, pues ha descrito estos dos tipos de escritura, el que veis arriba y el que veis abajo, en los megalitos, sin que se sepan lo que significan. O sea, hay problemas de hace 30.000 años de escritura y hay problemas de hace 5.000 años aquí en la península ibérica, y no sabemos qué significan estas escrituras. Entonces, ¿qué pasó con el euskera y con otras lenguas del mundo? Los curas vascos empezaron a decir que la Biblia estaba llena de nombres euskéricos. Y entonces, por ejemplo, pues Adán, a ver si esto funciona. Sí. Bueno, ahí si veis el primer... No veo que... ¿Se ha roto la pila? ¿Se ha acabado la pila? Es posible, vale, es igual. Entonces, pues con esto. Vamos a ver si la flecha no funciona. No. Ah, sí. Vale, pues como veis, en la Biblia, Adán, pues Atán es la puerta, la religión que nosotros creemos que había en la antigüedad, la de la madre, pues era muy importante la puerta de la oscuridad, la puerta de entrada de un mundo a otro. Eva del Eguelbagui, pues sería la portada. A ver, bueno. La cortada, Caín sería el de que empezó a cultivar en la ribera, Caín, el que empezó a cultivar en la ribera, que mató, o sea, que sustituyó a Abel, al pastor, al que llevaba ganado. Y Yahvé, pues sería el amo, o sea, el Génesis sería una historia del amo principalmente con Adán, porque Eva, si miráis el Génesis, que son 3 páginas, es muy sencillo de ver, nunca personaliza como una mujer a Eva, el Génesis. Entonces Eva es pues algo que han cortado, pero no personaliza como mujer. Y así hay una serie de nombres que no extraña que a los curas vascos pues les pareciesen euskéricos, porque son de un grupo de lenguas que o eran muy parecidos al euskera y que existían en la antigüedad cuando se escribió la Biblia, y entonces serían pues de este grupo de lenguas. La Biblia, como sabéis, está escrita en hebreo y bueno, pues en todas estas lenguas del Mediterráneo que ocurrieron en la época glacial, donde el Mediterráneo era un refugio para no estar viviendo en los hielos, cuando estaba Europa cubierta por hielos, pues entonces aquí en el Mediterráneo había un intercambio cultural importante, incluso de lenguajes. Bueno, la metodología que hemos seguido nosotros es la lingüística de optimización. La lingüística de optimización hay que tener en cuenta la fonología para comparar 2 lenguas, la semántica, el significado de las palabras, o sea que las mismas palabras, los mismos términos tengan una fonología similar, además que tengan hacer unas comparaciones con la historia, con la antropología y la genética, es decir, utilizar todos los datos que se tengan a mano para filiar el parentesco o no parentesco de las lenguas. Y luego nosotros también teníamos un prejuicio, una premisa, que la mayoría de los que escribían entonces sobre temas administrativos y religiosos. Entonces, sobre estas premisas empezamos a comparar el ibero con las transcripciones ibéricas con el euskera. Y bueno,
Aquí lo único que tengo que decir es que las transcripciones de cada lengua, por ejemplo, del hebraico, de la lengua hebraica, la lengua hebraica es una lengua que en teoría está en el norte de Siria, se sacaron unas tablillas cuneiformes y estas tablillas cuneiformes pues dieron unas transcripciones y estas transcripciones los expertos las dieron. De esas transcripciones que dieron los expertos son las que hemos utilizado nosotros. No sabemos nada. Sacamos los libros de la Biblioteca de la Complutense, de la Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y utilizamos las transcripciones de cada lengua y las comparamos los fonemas con el íbero y dimos unas propuestas de traducción. Y esa es la manera que nosotros hicimos las propuestas de traducción vistas primero por una persona y luego por un equipo de varias personas y finalmente también las vi yo. Entonces, en el ibérico lo que había que decir es que ahí se han encontrado signos ibéricos, ahí no se ve bien, pero vamos, se ven que hay unas letras, a ver si nos sale la flecha, ¿veis? Aquí hay una serie de líneas y aquí también de letras íberas. Estas están en San Pedro de Teberga, en Asturias, en la iglesia, en la entrada del huerto de la iglesia. También se ha encontrado íbero en Galicia, en un castro, está documentado en los anales de la Real Academia en una publicación de 1910, de hallazgo de escritura íbera en piedras de un castro, o sea, en pleno territorio celta. También se ha encontrado íbero, una escritura que tiene signos íberos en las excavaciones, la destrucción que se hizo de la Plaza del Castillo, en las obras de la Plaza del Castillo de Pamplona, y hay alguna letra más, pero aquello pasó como en Iruña Velella, pasó a la excavadora. Y bueno, en Iruña Velella se presupone que tenemos todavía los grafitos están en algún sitio, pero en la Plaza del Castillo pues lo que pasó allí realmente fue quizá bastante peor, porque allí ya no queda nada. Entonces tenemos en Iruña Velella, esta es una pieza de Iruña Velella, veis una letra, esa letra que es una V invertida con dos cuernos, que es exclusiva prácticamente del alfabeto del semisilabario ibérico. Tenemos también esta ostraca de Iruña Velella, donde también vemos escritura ibérica en Iruña Velella. Hay una publicación de hace 3 años en una revista internacional sobre este asunto. En el Levante es por antonomasia donde más inscripciones ibéricas se encuentran. Este es un grabado de San Miguel de Liria ibérico, bailando una sardana, se puede decir. Nosotros dijimos que sardana podía venir, la palabra sardana podía venir de bailar agarrados. Realmente bailar agarrados, pues bailar agarrados los hermanos, vamos, el grupo de gente próxima. Hay en Gares, hay también íbero, o sea, en otra parte de Pamplona también se encuentra íbero. También se encuentra íbero, aquí está la famosa lápida en la cual en medio de latín se puede leer Ibarra perfectamente. Aquí esto es de Cáceres, Ibarra, Ibarra, Cáceres. Aquí esta es la piedra de Espansa, os llaman alfabeto, no es un alfabeto porque faltan signos y sobran signos de los que se dice que son tartésicos. Esto está en el sur de Portugal, se encuentra en el sur de Portugal, y también se encuentran inscripciones ibéricas en Lanzarote, en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Nosotros le hemos propuesto una explicación de por qué se encuentran Lanzarote y Fuerteventura. Y bueno, pues, esto es uno de los hallazgos más interesantes que tenemos. Bien, ya hemos visto que hay íbero euskera en muchas partes de la península y también hay en Canarias. Sabemos que hay íbero también, aparte de la península, está en la parte de los Pirineos, como hemos dicho, y también en Cerdeña han encontrado unas pocas inscripciones íberas.
Entonces, nosotros nos propusimos comparar el mismo término, buscar el mismo término en una serie de textos de toda esa serie de lenguas que están ahí puestas, que, bueno, pues está el vasco, el guanche, le hemos llamado guanche genéricamente a las inscripciones ibéricas encontradas en Fuerteventura y Lanzarote, pero quizás ese no sea el término correcto, en bereber, en etrusco, en minoico, en hitita, etc. En hebraico, pues es, teóricamente es la escritura y el lenguaje hipotético que se hablaba en la antigua Susa, en Irán. Entonces, sumerio también, hemos comparado con estas lenguas. Entonces, la metodología, pues la metodología de fonología, lingüística y también apoyarnos en antropología, genética y en otros datos. Tener en cuenta que la genética, aunque dicen que hablo de la genética, y hay que apoyarse en todos los datos para interpretar datos genéticos. Con datos genéticos solo uno puede interpretar lo que quiera. Lo mismo pasa con la lingüística, pero más aún porque es menos exacta. Entonces hay que utilizar en la lingüística de optimización todos los datos a mano que se tengan para llegar a conclusiones sobre emparentamientos o no emparentamientos de lenguas. Entonces, bueno, no quiero decir más sobre esto. Entonces vemos, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, hay un capítulo en internet que se llama Mediterranean Languages, que está en inglés, y viene una tabla al final de unas 300 o 400 palabras, comparando diferentes lenguas, como aquí, y diferentes términos euskéricos, que se encuentran en diferentes lenguas y significan lo mismo. Y los más sencillos que hemos encontrado pues han sido unos sencillos, aquí los ejemplos, está cavi, castellano, pues significa nido, en hidrotartésico cava, en etrusco cava, en minoico cavo, en bereber cave, en púnico cartaginés cabe, en sumerio cavo, en egipcio cava. Calle, lo mismo, en castellano calle, en ibérico tartésico cala, etrusco cala, bereber cala, púnico cartaginés cala, hitita cala, sumerio cala, hebraico cala, elamita cala. Si queréis alguna pregunta de dónde está cada lenguaje, pues... pero hay un capítulo que se puede descargar en PDF en internet que se llama las lenguas eusko-mediterráneas en inglés, Eusko-Mediterranean Languages, y que viene todo especificado ahí. Entonces, de la religión egipcia, esto está discutido con el señor Zubiaca, que le gusta mucho esta tabla porque le parece correcta. Bueno, te parece correcta en parte, ¿no, Félix? Bueno, entonces, como experto en euskera pre-Batua, pues realmente te parece bien. Entonces, tendríamos aquí Isis, que sería en egipcio Euskara Itzik, la que arde, y a Venus, Osiris, Otzi, Iritz, los entierros, el que dictamina los entierros, el que dice cómo se entierra, que lleva el rito, Asari, la oscuridad, la sepultura de la oscuridad, Ra, Ara, la tierra, Amón, Amaón, la buena madre, en fin, una serie de términos de nombres de dioses que tienen una traducción directa en euskera y en la religión que nosotros creemos de la puerta de la madre, la puerta de la oscuridad, la madre, y una temática religiosa funeraria. El problema del hitita es que el hitita estaba considerado como una lengua no europea, pero Grozny, un checo, de pronto estaba interesado, en la Primera Guerra Mundial, estaba interesado en descifrar el hitita y estaba estudiando el hitita, y una noche soñó que una frase que la había estudiado, que era esa que está ahí puesta, pues que significaba no beberás ni agua ni comerás pan. Entonces, bueno, nosotros desde entonces
que descifró esto desde el alemán, dijo que el alemán y el hitita se parecían mucho y que por lo tanto el hitita era indoeuropeo a partir de esta frase. Así han hecho cosas los lingüistas, como por ejemplo, que lo estaba discutiendo antes con Azcona, han puesto que en Italia hay, han propuesto y han dejado que hay 6 o 7 lenguas distintas y 4 de ellas, por ejemplo, están en una llanura donde no hay separación geográfica y realmente están basadas en 3 o 4 palabras. Entonces, cuando no las pueden incluir ni en latín ni en ninguno de los ni en etrusco, pues dicen que es otro lenguaje. Entonces, cuidado con la cantidad de lenguajes que están descritos. El hitita ahora se considera como prototipo de lengua indoeuropea, pero realmente es muy inseguro de que sea indoeuropea, es más bien una lengua euskérica, no una lengua eusko-mediterránea. Bueno, esta es una tabla que no hay que ni mirar, que lo único que hay que ver es una tabla copiada del capítulo que se puede descargar, como digo, gratuitamente, está ahí puesto en el librito. Se llama The Eusko-Mediterranean Languages y entonces se ha puesto en inglés el significado del término, luego se ha puesto en español, luego se ha puesto en vasco, luego se ha puesto en ibero-tartésico, en etrusco, en minoico, en bereber y de nuevo en púnico-cartaginés, en hitita, en sumerio, en hebraico, en elamita y en egipcio. Entonces hay unos cuantos términos que parece que hay unas coincidencias claras. Por ejemplo, está Abba y Abi y Ama, los 3 primeros se encuentran prácticamente en todas. Entonces la palabra de coro, ana, coro o hermandad, o hermano, poniendo unas letras más, pues entonces ahí relacionamos una serie de lenguas, porque ya digo, con las transcripciones que han hecho los expertos de cada lengua, la fonología, cómo suenan y la semántica, lo que significan. Entonces, palabras muy sencillas. Ahí está la propuesta para que la gente vea si eso es correcto o no es correcto. Algunas se dan, otras no, supongo. Pero nosotros, antes de continuar, me gustaría decir aquí que Imanol Aguirre y muchos otros ya habían dicho que había un sustrato euskérico en muchas lenguas del mundo. Y entonces, pues realmente ya lo que hemos dicho estaba dicho, ya. Y el libro, yo no sé si lo tenéis alguno, el libro de Imanol Aguirre tiene tiene comparación del euskera con los euskéricos, con muchas más lenguas, a lo mejor no tan en detalle como nosotros y con menos información, porque no tenía internet y tenía menos información y menos transcripciones, y lo que había hecho él era más meritorio porque lo había hecho con muchísimo más trabajo. Nosotros las transcripciones las cogimos de los expertos, de los libros, como he dicho, de las bibliotecas de la Complutense, del hebraico, del hitita, de la Complutense y del Consejo Superior de Ciencias Científicas, pero él lo había consultado en unas obras que no tenían en España y el trabajo, la verdad, fue monumental y muy importante, yo pienso, para que quede olvidado. Ya se acabó. Vale. Entonces, nada, aquí quería decir que el lenguaje ibérico y el tartésico, pues realmente tanto Gómez Moreno como Tobar, vamos a ver si podemos, bueno, espera. Gómez Moreno como Tobar intentaron decir que el tartésico y el ibérico pues que venían de Oriente Medio o de Creta. Entonces intentaron decir que si en el año 1100 a.C. se fundó
en Cádiz, o sea, Gadir, pues que todo lo que había de ibérico escrito era posterior a ello. Entonces se asimiló, todas estas letras que veis aquí, vocales, se asimiló a alfabetos que ya estaban en Creta y que estaban en Oriente Medio. Y se dijo que lo habían traído los semitas, los fenicios, a España, y que España, que Iberia, lo habían prácticamente copiado y tal. Entonces, sin embargo, hay signos como estos que veis aquí, que son de origen desconocido. El de arriba y el de abajo, al principio dijeron que era la letra de los cuernecitos y no interesa. Y el palito también significaba de origen desconocido. Y aquí otras que empezaban a decir que eran de Cerdeña y que eran de otro sitio, del alfabeto ibero. El alfabeto ibero no es un alfabeto, es un semisilabario. O sea, tiene sílabas y tiene letras. Entonces, todas las oclusivas, hay una serie de letras que llevan una vocal, o sea, de las consonantes oclusivas, y llevan una vocal, entonces llevan las sílabas. Se supone que los silabarios son más antiguos, los silabarios chipriotas y el silabario minoico, o sea, se cree que es más antiguo que el alfabeto teóricamente inventaron los fenicios y trajeron a la península, según Gómez Moreno y según todos estos. Aquí la gente se conoce que era tonta y no había nada. Pero aquí lo que tenemos es una mezcla de sílabas y en el escrito, en el semisilabario ibérico, de signos que significan sílabas y de signos que significan letras. Entonces, la pregunta es, ¿quién empezó? ¿Empezaron en Iberia a escribirlo si lo llevaban los fenicios o lo trajeron los fenicios? Si lo hubieran traído los fenicios, ¿para qué seguir utilizando las sílabas? Hubiéramos seguido con las letras, porque las letras son 20 aproximadamente, y el semisilabario ibérico son aproximadamente 30. Y si ya nos vamos al silabario minoico, ahí hay 50 o 60. Entonces, no concuerda. O sea, esto es una cosa que hay que revisar y que saber qué es lo que es. Y, bueno, yo ya casi acabo. Entonces, se supone que estas lenguas turco-mediterráneas tendrían un origen sahariano. El Sahara se secó poco antes de que los hielos se retirasen y que la gente del Mediterráneo, que era un refugio glacial y a la vez una fuente de contactos entre toda la gente que vivía y que hablaba probablemente la misma lengua muy parecida y tenía una cultura parecida, pues que la gente se fuese para arriba. Hoy día se cree que de la península ibérica se fueron a las Islas Británicas y, como digo, he dicho antes en una pregunta, los celtas se considera que son los íberos de la península ibérica, los de las Islas Británicas y los de Bretaña francesa. Esos son los celtas, los verdaderos celtas. Entonces se está traduciendo desde el Tartésico, se está traduciendo el galés antiguo, y esto es una fuente importante de estudio para ver si los celtas realmente existieron o los celtas es un nombre genérico, como yo creo que es un nombre genérico. No es una exacta pregunta. Si tú no lo crees, ahora lo Bueno, labur. Norbaitek galdera bat egin nahi badu. Bai, Feliz. Quiero preguntar al maestro Complutense que ese mapa que está ahí ahora mismo, he recibido de mí el mail y lo he captado para ponerlo en mi libro. Ah, claro. Creo que Para eso está. ¿Has sido tú el que me ha enviado? No. ¿Ha sido Pachi? Es ni eres feliz. Hay coincidencias. Hay alguien anda, alguna mujer, Bueno. Y claro, me he buscado y lo capté. Lo capté como del WOF. Salté, bueno, fui a
voy a imprimir. Y al imprimir me pasa ya, y entonces desde la impresora, Roberto Carcami. Vale, vale. Es decir, para ver que somos saharianos. Sahara, no es cara. Ahí está, ya. Ahí está el logón, el artífice de haber relacionado una de las lenguas subsaharianas, el logón, con el euskera. O sea que también tenemos una cosa importante. La gente se iría para arriba, para abajo y para todos los sitios. Vamos, para todos los sitios. Me alegro que os entendáis los de Madrid. Vale. Pero que os entendáis con nosotros. Ah, vale. Pero si lo de Madrid, si Madrid hay de todo. Sí. Aquí no tanto, pero en Madrid sí. Dime, sí, dime. No, otra pregunta ya. En Armenia Sí. existe Iberia. Sí. ¿Esta Iberia trae este grupo? Pues es que genéticamente los armenios tienen que ver con los iberos. Hubo una expulsión, aquí en España ha habido una traducción de expulsar a grupos de gente. Expulsión de judíos, persecución de gente. Expulsión de judíos, expulsión de moriscos, expulsión de armenios. Aquí en el siglo XVII, sí, en el siglo fue Felipe IV. En el siglo XVII, un poco después de los moriscos, hubo una orden de expulsión de armenios que había porque les acusaban como a los judíos de hacerse con todo el dinero y de ser usureros. Y entonces a los únicos que perdonaron fueron a los de Cádiz porque eran miembros de una cofradía. O sea, la Iglesia aquí ha instigado, lo siento mucho decirlo, pero yo ahora vengo de Ginebra y me ha parecido que yo no me interesa la Iglesia, pero perdón. ¿Cómo está? Ya, esto te quiero decir, no me interesa la Iglesia, pero sí me interesa que ha habido una reforma en el norte donde nadie confiesa y aquí ha habido la picaresca de la confesión, que para mí es una picaresca. Toda la semana puedes estar haciendo todo tipo de maldades y luego te confiesas el fin de semana y ya se acabó. O pagabas bulas o hacías todo tipo. Lutero y Calvino dijeron que se acabó eso. Entonces, pues aquí no ha habido una reforma y la gente, que yo respeto mucho, quien crea en Jesucristo y en todo eso, la gente tiene otro tipo de pensamiento, de que aquí, yo veo que eso es la picaresca. La picaresca de los países del sur es que no han tenido reforma. Y se nota, y ahora con la crisis y todas esas cosas, aquí hay gente que mete más dinero, aunque en Suiza hicieron la reforma y es el agujero negro más grande que hay en el mundo, o sea que también ellos, o sea que, no sé, pero quiero decir que es un problema, ¿no? Sí. Siberia también entra en Iberia. Iberia, sí. Iberia, el comisario político de Stalin, ¿no? Iberia, Stalin nació en Gora. Sí, es que todos estos nació en una población que se llama Gora y, por cierto, está bastante alta. Entonces, nació en el Cáucaso, o sea, nació en Georgia, Stalin. Entonces, pues todo esto tiene relación, obviamente. Los amigos georgianos la llamaban Biots. Pues nada, muchas gracias.